Hola, queridos seguidores, amigos y familiares de su club de lectura Despertando Sueños. El día de hoy seguimos nuevamente con El mundo de Ben Laitar. Vamos en el capítulo 7. Y vámonos a la lectura. Durante 3 días de batalla, las legiones romanas fueron aniquiladas en el bosque de Teuburgo por tribus germanas rebeldes. De los 30.000 hombres, solo sobrevivieron un puñado de veteranos, que llevaron las noticias del desastre a las fortalezas y campamentos enclavados a lo largo del Rin. Teo interrumpió la lectura. Esa rebelión en Germania fue el año 9 de nuestra era, ¿verdad?, preguntó Ben. Eso es. ¿Quieres que vuelva a leer el párrafo? No es necesario, repuso Ben. Ya me lo sé. Y era cierto. Ahora que era ciego, la historia, esa lección que enseñan los muertos a los vivos, le resultaba mucho más clara que antes. Mientras Teo leía en voz alta, Ben había evocado nítidamente la rebelión de Arminio contra los romanos. La legión se hallaba mandada por el noble Varo, orgulloso y erguido sobre su garañón pura sangre. Tras él se extendía la larga columna en marcha, los carros con tiendas, armas y provisiones que se abrían paso difícilmente entre la inhospitalaria tierra baja. Los jóvenes oficiales daban órdenes a los cohortes, juraban los viejos centuriones, y luego, súbitamente, los germanos atacaron por la retaguardia con sus silbantes flechas y sus bárbaros cantos bélicos. Las imágenes del pasado, como si fuera una película, se sucedían una tras otra en la mente de Ben. Avanzamos deprisa, dijo Teo satisfecho. Un poco más y nos habrás alcanzado en historia. Me estás ayudando tremendamente, dijo Ben. Me gusta. ¿No te das cuenta? Con tal de que tus esfuerzos sirvan para algo. Su padre todavía tenía que hablar con el director, pero prefería esperar un poco hasta que Ben hubiera recuperado bastante del tiempo perdido y pudiera demostrar claramente que era capaz de mantenerse al nivel de la clase. Me apuesto cualquier cosa a que volverás con nosotros en septiembre. Espero que así sea, dijo Ben, pero no sentía ninguna seguridad al respecto. En casa, los días habían adquirido ya una pauta establecida. Ben se atenía rígidamente al horario que había dispuesto con su padre y su madre. Por las mañanas empezaban practicando el alfabeto braille. Al cabo de una hora, su madre se reunía con él. Había trabajado duramente con todo género de libros de texto y trataba de sacar el mejor partido de las posibilidades de Ben. Tras una pausa para tomar café, se iniciaba la práctica con la máquina de escribir. Había buenos y malos momentos. En ocasiones, Ben se desesperaba, afirmando que no lo lograría. Otras veces, sus dedos parecían cobrar una mayor sensibilidad y recibían los signos en braille, encontrando mejor las teclas correspondientes. Ben, has escrito correctamente las últimas 4 letras, decía entonces su madre con placer, aunque a veces su paciencia casi llegaba al límite. ¿Te das cuenta de que tus dedos empiezan a desenvolverse muy bien con el teclado? Ben no lo consideraba así. A veces su desesperación era causa de que su madre se disgustara por no saber enseñarle adecuadamente. Por lo general, él inmediatamente lamentaba su conducta. Lo siento, no quería decir eso, afirmaba. Y proporcionaba a su madre gran satisfacción a cambio de toda su paciencia al volver a trabajar con un vigor renovado. Y así proseguían su lucha para superar problemas que les parecían insolubles. 30 minutos antes del mediodía, Ben daba un paseo. Ahora no le costaba gran trabajo ir hasta el banco del parque. A menudo permanecía sentado allí hasta que salían los niños del jardín de infancia. Entonces, el parque se llenaba con sus voces chillonas y excitadas, voces tímidas,
y otras que hacían posible lo imposible. Para Ben era fuente de inspiración el escuchar las fantasías infantiles. Allí llegaban de nuevo aquellas voces rebosantes de osadía. Ben permaneció sentado en el banco, muy atento a lo que decían. «Mi padre es tan fuerte que puede parar un tren». La voz era de Billy, que siempre se inclinaba por las exageraciones. «Y mi padre es tan rico que puede comprar un tren entero». Esa era la voz de Johnny, el que aspiraba a convertirse en rey de un país. «Si tu padre compra un tren, mi padre lo parará. Entonces el tren no le servirá a tu padre». «Pues entonces mi padre comprará 2 trenes», decidió Johnny en el acto. «Mi padre puede parar fácilmente 2 trenes. Entonces mi padre comprará 3. Si tu padre para 2 trenes, nosotros iremos en el tercer tren». «No podrá hacer eso», protestó Johnny. «Solo tiene 2 pies y mi padre compró 3 trenes». «Ah, sí, claro que puede», manifestó Bill con profunda convicción. «Parará 2 trenes con los pies y el tercero solo con el dedo meñique». Se produjo un momentáneo silencio. Las cosas se estaban poniendo difíciles. «¿Y si mi padre compra 10 trenes?», probó a decir Johnny con cautela. «Entonces mi padre los parará todos, uno con uno cada dedo. Y entonces mi padre comprará un avión», gritó Johnny, lanzando una vez más al ataque. «Tienes sacos de dinero». «Pero mi padre quitará del cielo el avión». No puede, porque solo tiene 10 dedos y está sujetando los 10 trenes». El triunfo de Johnny parecía absoluto. «Ah, sí, claro que puede», dijo Bill lentamente. Era evidente que reflexionaba a toda máquina. «¿Cómo?». «Con sus dientes», dijo Bill. «Abocados bajará ese avión del cielo. Es muy fuerte». Johnny no se dio por vencido. Tenía preparada la respuesta. «Entonces mi padre comprará un barco y se irá a la mar». «Pues mi padre echará los 10 trenes al puerto y tu padre no podrá salir». «Sí podrá». No podrá. Eres un mentiroso. Mentiroso tú». Llegaron al banco. Aunque todavía discutían y peleaban, se detuvieron. «Hola, Ben». Ya habían quedado olvidados trenes y aviones. «Hola. ¿Quieres que te crucemos la calle?». «Sí, gracias». Una mano sudada y otra fría tomaron las suyas. Lentamente se dirigieron a la otra acera. «Mi abuela está sorda. Eso también es horrible», dijo Billy. «Y yo tengo una tía que tiene que estar sentada en una silla de ruedas porque no puede andar». «Eso es mucho peor», anunció Johnny en el acto. ¿Es que iban a empezar de nuevo? «Si eres tonto, eso es todavía peor», gritó Billy. «Mi abuelo está muerto. Eso es lo peor de todo». La voz de Johnny irradiaba alegría porque finalmente había logrado triunfar sobre Billy gracias a un abuelo muerto. «Ya hemos llegado, Ben». «Sí, ya me doy cuenta. Muchas gracias». Golpeó el bordillo, que para él era la mejor brújula en el camino de regreso a su casa. Tras Ben, las voces de Billy y de Johnny se esfumaron a lo lejos. «Vamos a ver quién puede ir más lejos con los ojos cerrados». «¡Oh, no!». «¿Por qué no?». «Porque si te pones a andar con los ojos cerrados, a lo mejor acabas en Rusia o en Canadá». «No puede ser». Sí puede ser». No puede ser». Ben sonreía mientras volvía a su casa, tanteando el bordillo de la acera. Existía asimismo un plan para las tardes. Después de comer, Ben trabajaba 1 hora más con su madre hasta que llegaba Theo y dedicaba toda su atención al trabajo de la escuela. Después de cenar, permanecía con su padre hasta que aparecían las noticias de las 8 en la televisión. «Cuando se quiere algo, siempre hay un medio de hacerlo», dijo su padre cuando Ben salió del hospital y empezaron a hablar acerca de un plan de trabajo. Su madre protestó. «Lo estás cargando con demasiadas cosas». «El trabajo nunca ha matado a nadie». «Sí, pero si Ben quiere llegar a hacer algo,
tendrá que trabajar más que los demás. Es mejor que comience ahora mismo. Su padre quería seguir viéndolo como un chico normal, y eso le parecía bien. ¿O es que era incapaz de aceptar la ceguera de su hijo y sus consecuencias? Sí, pero papá tiene razón, intervino Ben. ¿Qué otra cosa podría hacer todo este tiempo libre? Era una cuestión de caer y levantarse, de perseverar hasta que uno sintiera deseos de ponerse a gritar. Pero este era el único camino y no había más remedio que seguirlo. Ben volvió una vez más al campo de béisbol. Quería estar allí cuando empezara el último partido de la competición. No le fue fácil hallar a alguien que lo acompañara. Peter tenía que ir directamente a su casa después del partido. Jeff tenía que salir con sus padres. George tenía que hacer una hora de recuperación. Por fin, tras muchas llamadas telefónicas, halló a Jimmy dispuesto a acudir en su busca y llevarlo. Una vez más, Ben se reunió en el vestuario con sus viejos amigos. Se mostraban muy cordiales, era indudable. Sin embargo, tenía la sensación cada vez más fuerte de que el campo de béisbol ya no constituía su pequeño mundo. ¿Cuál era la razón? ¿Sería por la conversación que se desarrollaba a su alrededor? ¿Iremos esta noche al cine? Era Dick hablándole a Jimmy. La película era de James Bond y algunos ya la habían visto. Mañana empieza el gran torneo de tenis. ¿Vas a verlo? Creo que sí. Pues yo no. Iré al fútbol. Todas aquellas voces correspondían a un antiguo mundo, pensó Ben. Todas aquellas frases que anteriormente suponían para él la perspectiva de grandes momentos, ahora cruzaban a su lado sin causarle la más mínima impresión. Mi padre me va a llevar mañana al salón náutico. Era Charlie dirigiéndose a Harry. Si quieres venir con nosotros, llámame. James Bond, tenis, fútbol, el salón náutico. Todo aquello era magnífico e interesante cuando uno tenía ojos para contemplarlo. Durante el partido, Ben permaneció de pie en la banda, sintiéndose un poco perdido. Como la última vez, los gritos en el campo se sucedían sin pausa, en un ambiente de tensión. «¡Estás demasiado lejos!», le dijo Dick desde el punto de saque. Las palabras parecieron hacer mella en Ben. ¿Se hallaba realmente muy alejado de los demás? ¿No era eso lo que había sentido él en el vestuario? ¿No había deseado con todo su corazón unirse a los demás? «Aquí estoy como una mascota», se dijo a sí mismo. «Eso es para lo que sirvo». Todo el mundo ha de averiguar a dónde pertenece. En el mar no hay sitio para el que construye carreteras. Y un ciego, como ven, parecía algo completamente superfluo en un estadio de béisbol. Por doloroso que le resultara reconocerlo, le proporcionó una sensación de alivio porque podía imaginar otros lugares en donde no se sentiría desplazado. «¡Hala, chicos! ¡Dadles lo que se merecen!», les voció. Fue una especie de grito de despedida a su antiguo equipo, que le había regalado un tándem y al que tan próximo se había sentido. Ahora ya estaba seguro. El mundo de los jugadores de béisbol nunca sería el suyo. Solo más tarde, mucho más tarde, comprendería Ben lo que le sucedió en aquel cuarto de hora transcurrido en la banda. Mientras los demás chicos continuaban jugando, él reorientó su vida, alejándola de todo lo que es físico y visible para acercarla a lo que es espiritual y esencial en la existencia humana. Aunque fue casi un proceso inconsciente, de alguna manera lo advirtió, porque recordó las palabras de su padre poco después del accidente. Ya sabes, Ben, que con frecuencia nuestros ojos nos distraen de las cosas importantes. Cuando esas palabras volvieron a su cabeza, los jugadores lanzaron un múltiple grito de júbilo.
Un home run había dado una ventaja a su viejo equipo antes del final del inning. El mundo en el que se sentía un extraño y al que ahora se orientaba más resueltamente, era el mundo de los libros y de las conversaciones, del pensamiento y de la música. Un mundo más grande ahora gracias a Theo. El callado y tímido Theo había resultado completamente distinto del que imaginaba Ben. Era sorprendente lo que sabía, lo que había leído y su capacidad de reflexión. Llegaba cada tarde hacia las 2. Previamente había preparado minuciosamente el trabajo que él y Ben realizarían. Primero nos dedicaremos al vocabulario del latín, le decía firmemente, y después pasaremos al francés. Repetía pacientemente y en voz alta todas las palabras latinas y francesas y leía para Ben los textos, en ocasiones hasta 2 y 3 veces. Deberíamos tener una grabadora, le dijo una tarde tras haber concluido la lectura de unos difíciles párrafos de biología. Nos ahorraría mucho tiempo. Claro, pero esos aparatos son caros, replicó Ben. Pues a pesar de eso, vamos a comprar uno. ¿Qué? He visto uno muy bueno que podremos pagar a plazos. Pero, Theo, mis padres se han metido ya en muchos gastos. No puedo pedirles eso. De verdad que no puedo. Pero podríamos conseguir nosotros el dinero, ¿o no? ¿Y cómo? Repartiendo periódicos. Llamé por teléfono antes de venir a verte hoy. Necesitan un chico más. Si utilizamos el tándem, haremos rápidamente el reparto. Theo, que por lo general hablaba muy despacio, parecía ahora muy excitado. De repente Ben comprendió que él no era el único en haber entrado en un mundo nuevo por obra de su ceguera. Había librado también al silencioso y retraído Theo de su soledad y le había lanzado a la acción más allá de sus ensoñaciones. Lenta e inexorablemente, los rostros de su padre, de su madre, de Marianne, de sus amigos y conocidos, comenzaron a volverse borrosos para Ben. A veces se deslizaban furtivamente en grises neblinas tras sus párpados cerrados. Al principio se entristeció, pero después se acostumbró a ello. Ya no le importaba la apariencia exterior de la gente, ni si su pelo era largo o corto, ni su forma de vestir. Tampoco las joyas o la bisutería podían ayudarle a descubrir algo de las personas con las que se relacionaba. Gradualmente fue colmando esa laguna con algo más valioso. No podía expresarlo con palabras o con imágenes porque correspondía al alma. ¿Ven? Fue más consciente del hecho. La primera vez que empezó a repartir periódicos con Theo. En una casa, Theo no pudo hallar el buzón y optó por llamar al timbre. Una mujer desconocida abrió la puerta y habló con ellos 1 o 2 minutos. En aquel breve tiempo, Ben se formó una clara imagen de aquella persona. ¡Qué mujer tan triste! ¿Por qué crees eso?, le preguntó Theo sorprendido. Pude advertirlo en su voz. Pero si no tenía aspecto de estar triste y era muy guapa. ¿Te apuestas algo? Al día siguiente se enteraron de que el marido de aquella mujer había muerto y de que era incapaz de soportar la soledad. ¿Cómo pudiste averiguar eso de alguien a quien nunca habías visto? Ben tuvo que reflexionar antes de responderle. Desde que me quedé ciego, el conocer personas es como oír música buena o mala. Tú no puedes ver la música, pero los sonidos parecen penetrarte y provocan todo género de sensaciones y pensamientos. A mí me pasa lo mismo con las personas. Aunque no pueda verlas, sus voces me penetran y entonces siento cómo se encuentran. ¿Sentías eso antes? Ben negó moviendo la cabeza. Pero, ¿por qué te pasa ahora? Tú te dejas llevar por lo que ves, por unas uñas sucias o por una camisa hecha jirones,
o por unos ojos inquietos, o por una sonrisa. Tal vez te fijaste en que iba muy bien vestida, o viste algún reloj antiguo en el pasillo o algo así. Para mí, todo eso ya no cuenta. Tengo que guiarme por lo que suena en una voz, y en cada voz hay siempre un eco del alma. No era solo eso. Ahora que estaba ciego, Ben empezaba a descubrir que las personas eran mucho más vulnerables de lo que él creía. Todo el mundo parecía alzar una especie de pantalla para ocultar sus verdaderos sentimientos. Tras caras cordiales y alegres, atisbaba a menudo una confusión de soledad, pesar, celos o miedo. Antes, todo eso fluía ante él sin que se diera cuenta. Ahora que estaba ciego, Ben llegaba a comprender que su penetración crecía y de cuando en cuando jugaba con la idea de hacerse psicólogo como el estudiante. Sí, algo bueno podría sacar de su mal, pero la ceguera posee aspectos frustrantes y deprimentes. Ben también llegaría a conocerlos. Y terminamos el 7º capítulo. ¡Ay! Vamos casi al final. Nos faltan 3 capítulos nada más. Ben, poco a poco, se estaba haciendo a su nueva forma de vida. Empezó a darse cuenta de muchas cosas. Empezó a darse cuenta de que no necesitaba ver a las personas para conocerlas. Que las conocía a través de su voz, que las conocía a través de lo que escuchaba y podía sentir su emoción. Si estaban tristes, si estaban alegres. Ben poco a poco se dio cuenta que empezó a conocer a las personas desde otra perspectiva muy diferente que la vista. Empezó a descubrir su alma, empezó a descubrir las sensaciones, las emociones que muchas veces no descubrimos cuando nos vemos. Y amigos, vamos al siguiente capítulo en nuestra siguiente sección. ¡Ay! O algo de fierro viejo que vendan. Bueno, es imposible evitar los ruidos del día. La ventana está cerrada y sin embargo ahí sí se oye bien claro. Bueno, me despido de ustedes. Nos vemos en nuestra siguiente sesión. No olviden buscarnos en nuestras redes sociales. Facebook, Betty Cuentacuentos y Despertando Sueños. Instagram, Betty Cuentacuentos. Y YouTube, Beatriz Hernández Sánchez. Suban su dedito, denle like y suscríbanse a nuestros canales. Hagamos crecer este mundo de lectura tan maravilloso que nos da grandes enseñanzas. ¿Ustedes se han imaginado en algún momento qué pasaría si fueran ciegos? ¿Si fueran cojos? ¿Si fueran mancos? Yo sí lo he hecho en varias ocasiones. A veces cuando me baño, al tallarme la cabeza y cerrar los ojos, pues con el jabón uno tiene que cerrar los ojos, ¿no? Trato de descubrir dónde está el zacate, dónde está el soporte del jabón, y trato de moverme así, a ciegas. Trato de calcular las distancias. ¡Oh, que me han ganado buenos golpes! Pero es interesante ese ejercicio. A veces en la cocina también he intentado partir con una sola mano, no usar mis dos manos, o partir con la mano izquierda, que no es mi mano diestra, más bien que no es la mano con la que hago todo. Y es interesante. Inténtenlo un día. Cierren sus ojos, traten de caminar por la sala de su casa, traten de descubrir dónde está cada cosa. Cierren los ojos y escuchen los ruidos del exterior. Se oye un coche, se oye el viento. Quizá ustedes no lo oigan, pero el viento se alcanza a escuchar. Se oye un motor de un camión. Seguramente es el del camión de la basura que estaba sonando hace rato. Ya dejó de oírse.
Se oyó una puerta, que azotaron una puerta de un coche. Y se oyen los ruidos de la avenida, porque aquí cerquita tenemos la avenida, la avenida central. Entonces se alcanzan a escuchar todos los ruidos de los coches hasta acá. Inténtelo, hagan un experimento y descubran cosas que con la vista no descubrimos. Y bueno, me despido de ustedes, su amiga Betty Cuentacuentos. Recuerden, Facebook Despertando Sueños y Betty Cuentacuentos, Instagram Betty Cuentacuentos y YouTube Beatriz Hernández. Nos estamos viendo en nuestro siguiente capítulo. Hasta luego, que tengan una hermosa tarde. Bye.